equidad de género y los derechos son fundamentales para la reforma de un sistema financiero que realmente sea transformador. Ha sido un verdadero privilegio escuchar a nuestros magníficos panelistas y ahora pasamos a nuestra segunda sesión del día titulada La reforma del sistema financiero desde la cosmovisión indígena. ¿Pueden estas instituciones responder a las verdaderas necesidades de las poblaciones locales e indígenas? En este espacio estaremos explorando cómo los sistemas financieros pueden adaptarse para responder a estas necesidades de las poblaciones y pues que son quienes están en la primera línea de la crisis climática, pero a menudo carecen de acceso adecuado a estos recursos. Entonces, nos acompaña nuestra querida moderadora, Belén Páez, presidenta de la Fundación Pachamama. Bienvenida, Belén. El micrófono es tuyo. Tuyo. Hola, buenos días con todas, con todos. Espero que estén muy bien en este viernes, ya las últimas sesiones de esta gran semana. Estamos ya en la recta final de esta quinta semana del financiamiento climático y sostenible. Y este panel, esta sesión específica, em, viene con una profundidad y desde un ángulo que nos trae preguntas sobre cómo la reforma del sistema financiero se presenta desde una cosmovisión indígena. Realmente se están cumpliendo los derechos colectivos, los derechos em, de los pueblos indígenas frente a estas necesidades y frente a estos aterrizajes. Todo el mundo habla de cómo vamos a poder lograr que el financiamiento climático y sostenible aterrice a los territorios indígenas, en donde están los defensores de la sabiduría ancestral, los defensores de los ciclos del agua, de la biodiversidad, del carbono, donde está este conocimiento por miles de años albergado en relación a a un profundo conocimiento entre el sistema natural y la relación con los humanos, especialmente los pueblos indígenas que habitan en estos lugares de altísima biodiversidad y que son los lugares que al momento estas bioregiones en el planeta están albergando la mayor biodiversidad porque son territorios indígenas, pero también están recibiendo financiamiento a gotas en los territorios indígenas. Entonces, esta conversación nos pone a pensar sobre qué está sucediendo y para esto tenemos un panel muy bien compuesto. Tenemos a Emin Walinga, que es un joven activista y está representando comunidades indígenas amazónicas. También está con nosotros Manario Shiwa, que es un líder político y espiritual de la nación Zápara. Olivia Visa, que es la presidenta de la nación Chapra en Perú, que está en un lugar en el Datén del Marañón, con difícil conexión, pero está haciendo todo el esfuerzo para integrarse. Y también tenemos a nuestras colegas ya de sociedad civil, a Karen Castaño, que es la cofundadora y consultora de Planisfera, Sostenibilidad, y Cinia Carranza, que está en la coordinación del Foro por los Pueblos Indígenas y las Culturas. También está Martina Dominiak, que está con Stand Earth. También tenemos a este grupo, ¿no es cierto? Tenemos campaigners, gente técnica, líderes de los pueblos indígenas, así que vamos a arrancar. Hoy tenemos una hora en este panel y recuerden que estamos ahora en la recta final de esta semana de financiamiento climático y sostenible. Estamos hablando sobre la reforma del sistema financiero desde la cosmovisión indígena. Y cada uno de nuestros panelistas tiene un rol de liderazgo y de incidencia desde la sociedad civil, desde los pueblos indígenas. Emil, a quien voy a presentar ahora, él tiene a pesar de ser muy joven, tiene una trayectoria amplia como activista en torno a las finanzas sostenibles desde un enfoque de derechos humanos, de derechos territoriales, y es una de las personas que este año y el año pasado más escrito tal vez sobre cómo los pueblos indígenas desde un enfoque de derechos tienen que posicionarse y tener posturas específicas frente a temas de finanzas sostenibles y climáticas, tomando en cuenta el tema de la discusión sobre el tema de carbono, sobre la discusión de los mercados de biodiversidad y otros tipos de mecanismos para la protección de derechos de pueblos indígenas, pero también para la protección
de los bosques en pie. Entonces, dicho esto, me gustaría darle un alegre reconocimiento, Emil, por estar aquí. Te agradezco por estar y quiero hacerte una pregunta. Tomemos en cuenta que tenemos en 4 minutos para hacer la respuesta, para tener una segunda ronda al final. Em, Emil, se dice que las instituciones financieras se deben reformar para repensar en estos países nuestros, en países en desarrollo, para que puedan tener una capacidad y una amplitud de reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas y que estas políticas que están diseñadas de estas entidades bilaterales o financieras puedan realmente acoger estos hitos que podrían albergar mayor reconocimiento a las salvaguardas ambientales, a las salvaguardas de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Qué crees tú que son estas condiciones que ellos tienen que habilitar para que estas instituciones reconozcan estos derechos y finalmente este financiamiento del que tanto se habla pueda tener impactos en los territorios? Te doy la palabra. Bienvenido. Hola a todos, gracias Belén por la introducción, gracias Sandra por la invitación. Soy Emil del pueblo Quichua de Sarayaco, en Ecuador. Bueno, para responder la pregunta, creo que es importante entender que las prioridades de los pueblos indígenas son diversos, hay diferentes realidades, pero en general es importante siempre el territorio, la identidad cultural y el bienestar social y los derechos colectivos. Si miramos a nivel mundial, el 65% de los territorios indígenas están amenazados por industrias extractivas, principalmente los agronegocios, minería, petróleo, energía renovable, que no respetan los derechos al territorio y al consentimiento libre previo informado. Y pues las instituciones financieras son los que financian esto, sean bancos privados, multilaterales o bancos de desarrollo. Entonces, bueno, para poder hablar de algún beneficio, primero tenemos que parar los impactos negativos, las violaciones de derechos, las amenazas que enfrentan los defensores ambientales también, que en muchos casos hay mucha criminalización, amenazas y también hasta asesinatos. Y bueno, también en el caso de finanzas climáticas, lo que estamos conversando hoy, también hay muchos casos de impactos negativos, como por ejemplo por los proyectos créditos de carbono o áreas protegidas que despojan a los territorios indígenas, o proyectos de energía renovable como hidroeléctricas, que tampoco en muchos casos no respetan los derechos. También hay el problema de que los estados abandonan a las comunidades indígenas, no hay financiamiento para la salud intercultural, para la educación propia, entonces es una forma de asimilación, discriminación también. Pero hay muchos subsidios para las industrias extractivas que perjudican a nuestros territorios. En general, hay una falta de financiamiento beneficioso que nos beneficia a los pueblos indígenas. Se dice que menos de 1% del financiamiento climático está destinado a los pueblos indígenas y, ojo, también comunidades locales. Entonces, es mucho menos de 1% del total del financiamiento climático. Pero de este 1%, solo el 17% de los proyectos mencionan en las propuestas una organización indígena. Es decir, el 83% ponen, o sea, dicen que es fondos para pueblos indígenas, pero no coordinan con una organización indígena. Entonces, hay muchos fondos que están controlados o gestionados por otros externos, que en muchos casos vienen con sus propias agendas. Entonces, yo creo que sería importante que haya una política de priorizar proyectos, propuestas desde pueblos indígenas, desde organizaciones indígenas. Y otro problema también es que los mecanismos de financiamiento son inaccesibles e ineficaces desde la perspectiva de pueblos indígenas. Por ejemplo, los requisitos administrativos son muy complejos, necesitas un equipo técnico especializado en eso para poder acceder. Entonces, una comunidad de 1.000 personas o una nación de no sé cuántas mil personas no necesariamente va a tener ese equipo técnico especializado. Entonces, también hay una necesidad de reformar estos requisitos para que sean más accesibles para pueblos, comunidades y organizaciones indígenas. Y yo creo que para reformar todo eso es muy importante la participación indígena en la toma de decisión, sea en los foros internacionales como COP o otros,
pero también en las estructuras de gobernanza de estas instituciones como los bancos, los fondos multilaterales, para que podamos nosotros ser parte de formular cómo van a ser las políticas, cómo van a ser los procesos y todo eso. Y también es, como dije antes, es importante que las instituciones financieras excluyan a los proyectos que afectan negativamente, como los proyectos mineros que no respetan los derechos o áreas protegidas que no respetan los derechos. Sí pueden financiar áreas protegidas, pero siempre y cuando haya un respeto a los derechos de pueblos indígenas. Entonces, también los pueblos indígenas es necesario que seamos vistos como socios y no como simplemente beneficiarios de estos proyectos de finanzas climáticas. Eso sería como un resumen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emil. Le has dado en el clavo a muchas de las recomendaciones que ojalá en este mismo espacio representantes, gente que está trabajando en las agencias bilaterales, multilaterales, en agencias en donde son los canales por donde están transitando estos recursos que por derecho se deben recibir en los territorios. Entonces se necesitan agilitar todos estos procesos a los que tú te refieres. Y cuando me refiero a agilitar, por un lado se necesita voluntad para hacerlo dentro de las instituciones donde hay tanta burocracia, pero por otro lado también se necesita educar a la gente que está dentro de las agencias para poder permear estas necesidades y estas recomendaciones que tú tienes. Muchísimas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a Cilia Carranza, que es la coordinadora general del espacio del encuentro de las culturas originarias en México, y me gustaría presentarte. ¿Estás por ahí, Cilia? Te veo. Aquí Sí, estoy. Hola, estás por ahí. Sí, sí, sí. aquí estoy. ¿Ya me ven? ¿Me ven? Bueno, Hola, hola. ¿Sí me ven? Sí te vemos, Cinia. presentando toda la información desde un enfoque de derechos, de cómo abordar la temática de derechos indígenas dentro de estas relaciones entre las finanzas sostenibles y climáticas, las instituciones y las necesidades reales que hay en territorio. ¿Cómo se puede, desde tu punto de vista, integrar mejor esta cosmovisión indígena en el diseño de las políticas financieras? ¿Y cómo pueden las políticas de inclusión financiera ser adaptadas para no imponer valores externos y respetar la autonomía, la autodeterminación, los planes de vida desde las comunidades indígenas? ¿Cómo tú estás pensando hacer este trabajo y si nos puedes citar algún ejemplo de aquello? Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, primero, gracias por este espacio. Bueno, una de las cosas fundamentales para esta construcción tiene que ser participativo, porque generalmente se construye desde arriba sin considerar ni la cosmovisión ni las necesidades y además van enfocados a ciertos grupos, no tiene un enfoque intersectorial. En este sentido, la propuesta es que estas políticas de financiamiento sean de manera participativa, en donde se incluyan tanto a mujeres como a hombres. Generalmente estos financiamientos, aunque no son en muchas ocasiones adaptados a las necesidades de los pueblos, pues mucho menos tienen un enfoque de género. De lo que nosotros hemos visto es que eh, las reglas de operación o lo que se ponen, pues muchas veces están lejos de la realidad de las comunidades. Lo que se está apoyando va más enfocado a la visión de los financiadores y no de la gente que lo necesita. Y por el otro lado, las condiciones en que viven las mujeres les dificulta que puedan acceder a estos créditos o estos financiamientos o a estos apoyos, porque las mujeres desgraciadamente, pues no son, la mayoría no son poseedoras de la tierra, no tienen bienes, no tienen acceso a capacitación como los hombres, y esto también pues las pone en un estado de desigualdad. Entonces, la propuesta es que cada vez que se quiera trabajar con pueblos indígenas y que sea en un marco realmente de derechos, que se haga de manera participativa,
que estas políticas y estos enfoques se construyan desde abajo, en donde participen los diferentes sectores. Es también muy importante considerar que se tiene que no solo pensar en pueblos indígenas, sino también en pueblos afromexicanos o en pueblos afro, en jóvenes, en mujeres, en población con discapacidad también, que también necesitan una serie de apoyos, e incorporar a todos los sectores, sin distinción de sexo, religión, y, idioma, cultura, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo creo que algo que tiene que ser fundamental es diseñar estrategias y mecanismos que permitan que esto realmente se realice. O sea, que estos mecanismos y estas estrategias creen, primero, una forma sencilla de poder llegar a las comunidades utilizando las lenguas indígenas o utilizando los códigos de cada lugar para que la gente entienda de qué se está hablando, sobre todo en un tema tan complejo, ¿no? Que a veces está muy alejado de la realidad de las comunidades. Y no solo de las comunidades, sino también a veces de las mismas personas de las ciudades que no tienen contacto con esto. Bueno, hacer un lenguaje sencillo que se entienda para primero que pueda haber un diálogo y a partir de esto, pues empezar a recuperar todas las necesidades que hay reales de la gente y poder crear estos mecanismos y estas políticas enfocadas desde esta visión hacia las comunidades locales y hacia los pueblos indígenas. Entonces, hay que crear manuales sencillos, hay que pensar que mucha gente también no lee, mucha gente no sabe leer o su nivel de lectura y comprensión pues no es tan elevado con estos términos, sino cosas bastante sencillas, con muchas imágenes, con cosas gráficas que hagan entendible esta situación. Por el otro lado, otra cosa que es fundamental es que este financiamiento se adapte a las necesidades reales de la gente, porque muchas veces vienen financiamientos o apoyos, pero en donde te dicen ya qué es lo que tienes que hacer y hacia dónde van a ir enfocados, y yo creo que es al revés. Y en ese sentido también al hablar del enfoque de género, hay necesidades y proyectos específicos para las mujeres y específicos para los hombres. Hay que hacer esa diferenciación. Y tener muy claro cómo realmente puede haber proyectos y financiamiento que llegue a quienes más lo necesitan y no tienen las condiciones para acceder a esto. Eso es muy importante. Desgraciadamente, las políticas como están actualmente no lo ven así, pero eso es fundamental para que realmente haya democracia, se respeten los derechos y haya igualdad. Eso es, en términos muy generales, mi primera intervención. Muchísimas gracias, Cinia. Al contrario. Luego en una ronda final nos ayudas a contestar un ejemplo de cómo ser socios, cómo es la mejor manera de participar como socios en este codiseño de estas políticas. Pero eso lo abordamos al final y te repetiré Ok. la pregunta. Bienvenida, Karen. Karen Castaño es cofundadora y consultora de Planísfera Sustentabilidad. Y estamos muy alegres de contar contigo en este panel. A los que recién se integran, estamos en la sesión ya final de esta semana de finanzas climáticas sostenibles. Estamos en la sesión de cómo abordar este tema de las finanzas, el sistema de reestructura de las finanzas hacia moverlo hacia territorios desde un enfoque de derechos indígenas, de derechos de comunidades originarias, desde pueblos afrodescendientes. Y es muy bueno tenerle aquí a Karen porque ella nos va a ayudar a aclarar la pregunta de por qué es importante transformar el sistema financiero internacional y qué importancia tiene que las nuevas reformas consideren las dinámicas territoriales, las dinámicas de las comunidades, de las poblaciones locales, sobre todo el conocimiento de las comunidades y pueblos indígenas. ¿Por qué es tan importante esto y cómo tú desde tu enfoque lo estás trabajando? ¿Cómo lo estás aterrizando ya al tema del, del, de la incorporación en las reformas? Bueno, buenos días, muchísimas gracias, Belén, por la pregunta.
yo creo que para responder a esta pregunta, eh, necesitamos primero partir de reconocer que el sistema financiero internacional posee predominantemente una ética de carácter ambiental antropocéntrico, ¿no? En la cual, por ejemplo, se prioriza el retorno de ganancias inmediatas, se hace una distinción entre lo que es la especie humana y la naturaleza, en donde, por ejemplo, es la especie humana quien encabeza de una manera u otra la pirámide de importancia. Y esto es así, facilitando también de esta forma, digamos que prácticas de carácter abusivo en instrumentos financieros, ¿no? Ya, por ejemplo, han salido muchos casos sobre, pues, qué tan poco ético han sido algunas prácticas en el mercado de carbono, ¿no? Y en este sentido, si partimos como de identificar y reconocer que el sistema financiero tiene esa característica propia, digamos, de sí mismo, debemos saber que también en esa forma pues reconocen y priorizan ese tipo de proyectos, ¿no? En ocasiones de financiamiento también, sobre otros, por ejemplo, que puedan ser de carácter más holístico, que puedan tener éticas de otro tipo como la biocéntrica o la ecocéntrica, en donde la relación de la especie humana con la naturaleza pues sea en un sentido casi que pues de iguales, ¿no? De reconocimiento del valor intrínseco que cada uno pueda tener. Y entonces, en ese sentido, al reconocer como ese tipo de características, pues podemos saber que siendo así, también digamos que se han limitado cierta asignación de recursos, como ya también lo mencionaba Emil, para proyectos que son generados o son realizados desde los pueblos indígenas. Por ejemplo, en este caso yo estuve estudiando para mi maestría la asignación de los flujos climáticos que se dan hacia pueblos indígenas en el Amazonas colombiano y pues esto pudo ser así evidente, ¿no? Entonces, yo creo que el sistema financiero dentro de estas reformas que plantea o que se pueden adoptar, pues puede llegar a considerar, por ejemplo, prácticas de carácter más biocéntrico y ecocéntrico, en donde se reconozca el valor que tienen los territorios indígenas, pero no por su valor monetario, sino por realmente el valor intrínseco que en sí mismo posee, ¿no? No por beneficios que pueda dar a la especie humana y demás o a los pueblos, sino por el valor en sí mismo que tiene. Y en ese sentido, pues entonces yo creo que esa importancia de transformar el sistema financiero internacional para que estas nuevas reformas reconozcan estas dinámicas territoriales de los pueblos indígenas, pues deben ser reformas que tiendan a reconocer esos enfoques, ¿no? Que también son muy vinculados a las mismas cosmovisiones de nuestros pueblos indígenas. Entonces, pues apoyando un poco sobre lo que decía Cinia, pues ella mencionó que muchas de estas se construyen, estos proyectos, políticas se construyen desde arriba y en este sentido, pues también un poco lo que creo para finalizar mi intervención es que si bien los mecanismos de consulta previa también deben ser necesarios y deben ser como más ampliamente utilizados en la práctica, dentro quizás de esta reforma al sistema financiero, pues podemos plantearnos quizá pasar de esa consulta previa a realmente generar proyectos de financiamiento climático para la biodiversidad que pasen de la consulta previa a sistemas y mecanismos de gobernanza efectiva y colaborativa, en donde los socios en los pueblos indígenas sean tratados como iguales y no solamente como actores a los que se les consulta, ¿no? Creo que eso sería para finalizar. Gracias. Muchísimas gracias, Karen. Y también, bueno, un abrazo a todos los hermanos colombianos y nuestras hermanas que están dando unos avances muy interesantes, preparándonos para la COP16, a toda la sociedad civil de Latinoamérica y el Caribe. Hay buenos anuncios como este anuncio de colaboración entre el Ministerio de Ambiente del gobierno colombiano y la OPIAC, que es la organización indígena de la Amazonía de Colombia. Y estos son acuerdos que se van logrando en el marco de la Cumbre de Biodiversidad, pero también habla sobre el tema de financiamiento. Entonces, habrá que ver con el tiempo cómo esto se va implementando, pero en relación a Perú, a Ecuador y a otros países de la región, realmente eso es una inspiración para todos nosotros porque se ve que se pueden llegar a ese tipo de acuerdos y a estas conversaciones más profundas en torno a cómo abrir estos canales que a veces no son nuevos mecanismos de financiamiento, sino son puertas que se abren en donde hay una colaboración y se crean mecanismos para que
los financiamientos aterricen como debe ser. Así que gracias, Karen, por tus recomendaciones muy precisas y felicitaciones por esa investigación sobre los flujos de financiamiento en territorios indígenas, que hace 2 años los reportes apenas daban a nivel global. El 1% de financiamiento de finanzas climáticas y sostenibles llega a territorios en pueblos indígenas. Esperemos que esto esté cambiando y felicitaciones, Colombia, por haber avanzado en este espacio. Le voy a dar la palabra ahora a Manari Ushiwa, que es un líder político y espiritual de la nación Zápara. Él es muy reconocido porque está también en las trincheras de la defensa territorial, pero es un gran vocero sobre los temas climáticos y con la particularidad de que él también es un líder espiritual que conecta a la gente de todo el mundo de la región, para acercarnos entre lo que debemos hacer desde la gestión política, desde la acción de la sociedad civil, pero también desde la sabiduría ancestral, cómo podemos conectarnos desde este llamado de la naturaleza y del bosque para poder actuar con mayor resiliencia, pero también con mayor entendimiento de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo todos juntos y en alianza. Así que, Manari, te doy la bienvenida, gracias por acompañarnos y me gustaría preguntarte, Em, ¿cuál sería, digamos, tu recomendación desde tu posición de líder en el territorio Zápara, en Ecuador, desde la Amazonía? ¿Cómo los líderes del sistema financiero deben escuchar desde la cosmovisión de los pueblos indígenas la importancia de la relación que tenemos con la naturaleza, con el bosque, y dejar de estar separados y más bien crear una especie de, primero, entendimiento, reconocimiento, aceptación y luego ponerlo en acción? ¿Cuál es tu mensaje a las personas que están dentro del sistema financiero y de autoridades que tal vez aún no reconocen esto o les falta entender o tal vez les falta abrirse más a este conocimiento que tú ahora nos vas a proponer? Bienvenido. Gracias. Lo que yo puedo decir es, en tema de financiamiento climático, primero tenemos que considerarnos, parar los efectos negativos que están haciendo hacia la selva. Pero no solamente selva de Amazonía, sino selva globalmente hablando, ¿no? Entonces, hacer una política donde los gobiernos, también sistema de Naciones Unidas, tengan claridad de que ese clase de proyecto de destruir a la selva, eso es como matarse nosotros mismos y tomar una decisión firme y definir una política que ya no se puede hacer ese clase de proyectos. Para poder hablar sobre el tema de lo que estás mencionando, y eso para mí es una cosa muy, muy especial, porque la forma como estamos hablando de desarrollo sostenible o sustentable, o algo que nos hace pensar que la selva, si no tocamos, si no destruimos, nos va a ayudar a entender, definir otra manera de hacer una economía, porque podemos criticar todo el sistema y el sistema siempre va a estar con esa intención, pero desde visión de la selva nosotros estamos viendo al sistema económico mismo. Hasta ahora no se ha resuelto muchas cosas hablando globalmente, pero hay ciertos sectores también, pero hay un montón de población hablando mundialmente, están viviendo de una manera con escasez de financiamiento o de trabajo, ¿no? Entonces, y alinearnos muy bien, para mí es una oportunidad grande, todas las personas que estamos participando, en cómo criticar este sistema y cómo mirar que es un sistema cerrado, que no está beneficiando bien, pero sería bueno también sentarnos, como estamos haciendo ahora, hacer un debate y proponer para que sea una línea más fácil de llegar a esos fondos y ejecutar y traer directamente a las comunidades, porque en la selva
si hablamos de la selva, el sistema económico está muy lejano de la realidad de la selva, porque la vida en la selva es otro mundo, es otra realidad, y otro sistema de pensar, y otro sistema de relacionar con la naturaleza, y otro sistema de entender y convivir con ella. Entonces, para nosotros es algo lejano, entonces por eso para mí es... yo no critico al sistema, estoy luchando contra todos los, cuando quieren explotar en nuestro territorio, estamos diciendo no, por el caso de explotación petrolera, maderera, minera, todo eso. Pero para mí es una oportunidad bastante grande, un espacio que nos están dando el sistema financiero en temas de cambio climático. Ahí sí tenemos que participar así profundamente para poner nuestras opiniones, pero no opiniones a distanciarnos, a decir ellos son humanos poderosos y nosotros somos humanos como menores. No, no. Lo que yo quiero decir es que tenemos que estar al mismo nivel, porque somos personas que vivimos en esta tierra, tenemos que estar todos al mismo nivel y desde ese punto plantear una reforma para poder ser beneficiario de estos proyectos que están hablando. Entonces, para mí, lo que yo quiero decir, la última cosa es que es un debate muy interesante y eso ya es hora de que aterricemos y caminemos donde tenemos que caminar. Gracias. Muchas gracias, Manari Ushiwa, desde, desde tu lugar, desde este lugar en donde estás expandiendo el mensaje de la selva y el llamado de los bosques hacia el mundo desde el conocimiento Sápora. Te agradecemos mucho por tu conocimiento y les pido a todos que se puedan buscar o que nuestros panelistas puedan poner sus LinkedIns o sus redes sociales o los artículos que quieran compartirnos en el chat de esta sesión, porque esta sesión habla sobre esta perspectiva de los pueblos indígenas y las comunidades originarias y los pueblos afrodescendientes, de cómo enfocar este aspecto de la reforma del sistema financiero y las finanzas climáticas y cómo miramos posibilidades para que estos financiamientos realmente detonen un impacto en los territorios. Entonces sería interesante que nuestros panelistas nos vayan dejando información sobre lo que están haciendo, sobre lo que quisieran compartir. Y ahora voy a presentarles a Olivia Visa, que es la presidenta de la Nación Chapra. Ella es peruana y ella vive en la Amazonía, nació en una zona de importancia mayor en términos de los flujos hidrológicos que atraviesan las cuencas hídricas de la Amazonía. Ella es del Datén del Marañón y ella misma ahora es una defensora ambiental, una defensora de derechos humanos, de defensora de derechos territoriales y de las mujeres amazónicas. Y ella ha sufrido grandes persecuciones este año y aún así ella está presente en todos los espacios donde pueda poner la voz de los pueblos indígenas, del pueblo Chapra, de la defensa territorial en torno a los derechos a su territorio, a su conocimiento ancestral. Y quiero hacerte esta pregunta, Olivia, primero darte un abrazo y un reconocimiento por tu labor incansable como lideresa amazónica. Y quisiera preguntarte a ti, ¿por qué es esencial transformar el sistema financiero internacional para que refleje la justicia, la equidad y cómo estas nuevas reformas deben reconocer y respetar las dinámicas territoriales frente a las que tú estás enfrentada todo el tiempo? Cómo el conocimiento ancestral y cómo esto debe constituirse en pilares para que sean unos principios guías de este desarrollo y esta transición hacia un nuevo modelo más justo socialmente hablando y más sostenible en términos ambientales en la Amazonía. Bienvenida, Olivia. Un gusto tenerte aquí. Hola, buenas tardes, buenos días a todas y a todos, a todes. Es un tema muy importante y a la vez para nosotros complejo, porque muchas veces
nosotros venimos resistiendo y en ocasiones sacrificando nuestras vidas para conservar algo que es beneficioso para el planeta y los que radicamos en el planeta. Cuando nosotros hablábamos como pueblos indígenas de que tenemos que cuidar la tierra, tenemos que cuidar nuestros bosques, tenemos que cuidar nuestros ríos, porque nuestros ancianos, nuestra generación, ya nos vino anticipando de qué va a pasar si es que no se respetan a la madre tierra y si no se convive con la madre tierra. Pero muy tercos fueron nuestros gobernantes, que ahorita estamos a punto de arder. La Amazonía en muchas regiones está en llamas. Una de las consecuencias de que nosotros como indígenas ya sabíamos que iba a pasar. Y si no frenamos esto, vamos a ir a peores. Como siempre dije, cuando la tierra colapse, no va a decir este es el hijo del bancario tal, el hijo del dueño del petrolero tal, del minero tal, del presidente de la república de tal país o indígena, sino va a arrasar con todos. No mide condición social, política ni tecnológica. Lo otro es que nadie del ser humano, sin excepción alguna, está viviendo en el aire, en el espacio. Todos estamos pisando tierra y necesitamos de la tierra para alimentar, para sobrevivir. Asimismo, con acciones muy egocéntricas, estamos destruyendo, sabiendo que es lo único que nos sostiene. Estamos ya cansados como pueblos indígenas de ser el sacrificio para el beneficio de unos cuantos. Mucho se ha hablado de financiamiento climático, pero ¿eso a dónde va? ¿No? En el Estado peruano va al Ministerio de Ambiente, pero el Ministerio de Ambiente es cómplice de la destrucción y de tantas exploraciones petroleras, gasíferas, mineras en la Amazonía. Nosotros como pueblos indígenas no tenemos ni siquiera acceso. ¿Por qué? Porque vienen unas reglamentaciones, como decía el estimado Emil, complejos de cumplir y poder acceder. Mientras seguimos con ese lineamiento, vamos a seguir destruyendo la tierra, porque ya venimos ya en este año 29 COPs, que venimos hablando de crisis climática y seguimos de mal en peor. Y es momento ya de accionar. Que los grandes poderes económicos financien en donde debe ser, en los territorios. Hablamos muchas veces que nuestra Amazonía tiene el 80% de la biodiversidad, pero ese 80% no solo está por arte de magia ahí, es porque estamos ahí nosotros cuidándolo y protegiéndolo con nuestras vidas. ¿Y qué es de nosotros? ¿Vamos a seguir muriendo por estas personas que solamente están viendo a la Amazonía como un factor económico? La Amazonía debe ser vista como una esperanza de vida. Nosotros tenemos planes de vida como gobiernos territoriales. Ahí deben invertir alternativas específicas de cómo debemos de convivir con la naturaleza, sin faltar respeto. Y cómo contribuir con el desarrollo económico. Ahí debe ser el centro de inversión. Se ha invertido tantos años para destruir la tierra. Es momento de invertir para restaurar la tierra. Y eso debe ser con la participación de los pueblos indígenas. Y los pueblos indígenas no solamente es de los varones, es en todo su conjunto. ¿Cómo? Una manera es dando seguridad jurídica territorial a los gobiernos territoriales. Solo así podemos usar el uso de control territorial. Nosotros venimos haciendo práctica, porque hasta esperar las normas que nos garanticen el ejercicio real, vamos a morir, como lo hicieron mis abuelos. Y estamos ya actuando de otra manera. Ejercicio real en los gobiernos territoriales. Y eso está costando vidas. En el Perú hay 35 asesinatos, justamente por defender a la madre tierra. ¿Y cuántos más van a sumar? Lo otro, que el desarrollo
No se puede hablar de un cuidado, de un futuro de la Amazonía si no hablamos de un cuidado y futuro adecuado y respetuoso de los que habitan en ese territorio. Varón, mujer, jóvenes, niñas, ancianos, son seres vivos que están ahí dando sus vidas. Nosotros, como líderes indígenas, mujeres, en muchas veces somos invisibilizados. La Amazonía necesita de papá, mamá, no solamente de papá, como en toda sociedad. Es un equipo. No se puede hablar de indígenas protegiendo la selva cuando están siendo invisibilizadas y violentadas y criminalizadas las mujeres indígenas defensoras. Se tiene que hablar todo en conjunto. El respeto real de los géneros, la justicia real, el ejercicio real de la equidad y la igualdad de género. Y es muy importante que en estas COPs no solamente se hable Amazonía, sino el futuro de las poblaciones que habitan ahí. Y los mecanismos de financiamiento, ser conscientes de que si no invertimos en los territorios, podemos tener 29 más COPs y vamos a estar destruyéndonos. Es momento de aterrizar en territorio. Yo ahorita tengo que estar andando como una escoria de la sociedad por el simple hecho de estar defendiendo no a la petrolera, no a la minera. Nosotros como pueblos originarios en nuestras naciones, no solamente como nación Chapra, en nuestras naciones, Huampisa, Huajún, Chapra, están concesionando mineros, están concesionando petroleros. Y entonces, ¿cómo hacemos eso para frenar? Y estamos también cansados de las falsas ilusiones, de las falsas soluciones. Debe haber una acción concreta e inmediata, pero no con falsas soluciones. Porque como le dije, la Amazonía no es una mercancía de doy esto y sigo contaminando. Entonces tenemos que ver una solución, como vuelvo a recalcar. Gracias, Lidia. Vamos a tener al final una ronda final cortita para darte otra vez la palabra, pero nuestra solidaridad, tienes en este momento en el chat mucha gente que te escucha. Sabemos de tu gran liderazgo, pero también de tus amenazas a tu integridad, y en tu voz, en tu presencia, en tu propuesta queda muy claro cuál es esta postura de los pueblos indígenas de la Amazonía, a qué se enfrentan y qué están buscando. Y has dicho correctamente, las falsas soluciones y las falsas respuestas a lo que está ocurriendo con la civilización y el planeta tienen que ser abordadas con tu voz, con la legitimidad desde las personas que están protegiendo los biomas más importantes de la Tierra, en la naturaleza, los bosques, los fuentes de agua. Así que gracias por todo tu inmenso trabajo y labor. Le voy a dar un espacio en este momento a Martina, que es Senior Climate Finance Campaigner de Stand Earth. Bienvenida, Martina. Por favor, cuéntanos cómo Stand Earth y otros socios locales como COICA y las organizaciones indígenas de la región amazónica están abarcando el tema de la financiación a los bancos frente a los combustibles fósiles en América Latina, en general en la Amazonía, particularmente en la Amazonía, y cuáles son los resultados de estas acciones de incidencia y de estas campañas que especialmente están hablando de la financiación de proyectos que están destruyendo la Amazonía y violando derechos humanos. Bienvenida. Muchas gracias por este espacio. Sí, yo lidero la campaña Exit Amazon Oil and Gas, una iniciativa para que los bancos dejen de financiar el sector petróleo y gas en Amazonía. La campaña Exit Amazon Oil and Gas muestra cómo el esfuerzo conjunto de los pueblos indígenas y investigadores puede desviar millones de las industrias extractivas. Nuestro trabajo comenzó con Confeñae, que utilizó la investigación en su lucha contra el petróleo en la Amazonía ecuatoriana. Juntos desenmascaramos a los bancos que facilitaban el comercio de petróleo de la región de Cuencas Sagradas,
una de las áreas más biodiversas del mundo y amenazada por varias industrias extractivas. Descubrimos más de 10 miles millones de dólares en transacciones de bancos como ING, Credit Suisse, UBS, BNP Paribas, Natixis y Rabobank. En pocos meses, 4 de ellos se comprometieron a excluir el petróleo de la Amazonía ecuatoriana de sus carteras. Supimos entonces que nuestra estrategia funcionaba. Luego ampliamos nuestra investigación a toda la Amazonía y el año pasado lanzamos una base de datos pública, se llama Amazon Banks Database, con detalles de las transacciones entre cientos de bancos globales y empresas que perforan la selva. Y ahora sabemos que más de 23 millones de dólares fueron invertidos en petróleo y gas, la Amazonía, y que solo 6 bancos como Citibank, JP Morgan, Santander, Itaú, Bank of America y HSBC son responsables de la mitad de este dinero. Estos bancos deberían asumir su responsabilidad por las violaciones de derechos indígenas, derrames de petróleo y pérdida de medios de vida. Con nuestros aliados hemos expuesto estos acuerdos, los impactos negativos y la hipocresía de los bancos. Aunque afirman preocuparse por los derechos indígenas o el clima, siguen financiando la destrucción. En nuestro informe, el blanqueo ecológico en la Amazonía, descubrimos que el 71% de la Amazonía no está protegida eficazmente por los marcos de gestión de riesgos ambientales y sociales de los principales bancos. Citibank, por ejemplo, solo protege 2% de la Amazonía con exclusiones. Incluso con políticas más estrictas, el dinero sigue fluyendo por lagunas, mostrando que estas políticas están diseñadas para proteger la reputación de los bancos y no con la naturaleza o la gente. Y exigimos a los bancos que pongan fin al blanqueo ecológico y al financiamiento del petróleo y gas en la Amazonía. Solo una exclusión geográfica entera puede detener eficazmente el flujo de dinero hacia estas industrias destructivas que nos acerquen al punto de no retorno. ¿Y por qué nos enfocamos en el sector petrolero si no es el principal motor de deforestación? Porque lo facilita. Las perforaciones petroleras construyen caminos que abren acceso a la tala, la caza furtiva, agricultura. ¿Y por qué los bancos privados? Porque les importa su reputación. Y ninguno quiere ser asociado con la destrucción de la Amazonía, especialmente ahora entre COP16 y COP30. Por eso hemos ganado algunas batallas. Por ejemplo, HSBC fue el primero en aplicar la definición de la Amazonía de RAISC y detener la financiación de petróleo y gas. Seguido recientemente de Barclays. Citibank, el mayor financiador de petróleo y gas, este año implementó una exclusión parcial en la financiación de proyectos. No es suficiente, pero cuando el actor tan grande como Citibank implementa una política, sabemos que otros seguirán. Ahora estamos intensificando nuestra campaña hacia COP30 en Belém, enfocándose en otros principales financistas como Banco Santander. Y estoy aquí para invitar a todos a unirse a nuestra campaña, apoyarnos y frenar juntos la financiación que destruye la Amazonía. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Martina. Buen trabajo, buenas noticias en medio de todo lo que ocurre también. Desacelerar la inversión en la Amazonía, en la destrucción, nos inspira. Así que vamos a ver cuáles son los logros en la COP30. Estamos unidos frente a todas estas acciones de incidencia para defender los territorios amazónicos. Muchas gracias. Entonces, colegas, panelistas, pongan su información en este chat, en sus links de LinkedIn, de
campañas que estén haciendo. Y yo quiero hacer una ronda de preguntas para nuestros panelistas. Y me gustaría darle un tiempito corto a cada uno de ustedes, al menos a Emil, comenzar con Emil Siren. Tenemos una pregunta que habla sobre cómo serían estas parcerías, que dicen en, en portugués, en portuñol. ¿Cómo son los socios? ¿Cómo se identifican los socios que puedan incluirse en estas colaboraciones para el diseño de mecanismos financieros que sean más tangibles y territorialmente hablando con mayor impacto? Emil, tienes 2 minutos. Gracias por la pregunta. Bueno, creo que la respuesta sería asegurar la participación en la toma de decisiones de una manera de diálogo intercultural. Por ejemplo, si hablamos de una política financiera de un banco, pues ellos tienen sus políticas de salvaguardas, ¿no? Pero si no hay una participación en las tomas de decisiones de pueblos indígenas, pues va a seguir perjudicándonos. Si hablamos de proyectos que benefician a pueblos indígenas, pues eso tiene que ser construido conjuntamente con un pueblo indígena. O sea, no que sea un proyecto que viene desde afuera y después decimos vamos a consultar al pueblo indígena, ya. Entonces, sí, una colaboración de buena fe para conjuntamente co-crear o apoyar a las iniciativas de pueblos indígenas. Eso. Muchas gracias, Emil. Manari, te doy la palabra con esta pregunta. ¿Cómo se lograría que se vieran a los pueblos indígenas como iguales? Tú hablabas de cómo se puede avanzar a que las personas, los pueblos indígenas y la banca y los negociadores se vean como iguales para los procesos que financian la adaptación y la mitigación del cambio climático. Para mí es cuando nosotros ponemos una distancia de preparaciones técnicas, esas cosas, y si vemos eso desde la selva, claro, es algo complicado, pero si vemos de otra manera, nosotros también ya estamos en el sistema de vida de ellos, ya estamos viendo y analizando cómo funciona un banco privado, banco público, cómo ellos toman decisiones, y nosotros también tenemos que prepararnos para eso. Técnicamente, cualquier condición que ellos pongan, pues tenemos que estar a ese nivel de preparación para poder proponer ideas que reformen, porque eso, lo que ellos tienen, lo que ellos van a tomar decisiones nos van a afectar a nosotros. Claro, pero entonces por eso nosotros tenemos que estar muy bien informado y analizado para poder proponer y ahí sí vamos a decir, mira, estos son los proyectos que queremos que financien, pero de acuerdo a nuestros intereses, y también cómo ellos también tienen que frenar, no seguir financiando un proyecto que va a seguir destruyendo la vida de nosotros en la selva. Entonces, yo pienso que ahí es lo que tenemos que poner fuerza y visión para poder tomar decisiones y proponer ideas diferentes. Gracias. Muchas gracias, Manari. Olivia y Cinia, les doy un minuto a cada una para que nos puedan ayudar a responder esta pregunta sobre cómo incorporar la perspectiva de género o cómo incluir, la pregunta dice así, al feminismo dentro de los proyectos sustentables que se están diseñando a propósito de este entorno de finanzas climáticas. Olivia y Cinia, les doy la palabra. Sí. ¿Cómo? Como dice la misma pregunta, incluyéndonos. Incluyéndonos una participación activa real. Un estudio donde que se demuestre la participación real de las mujeres indígenas en estos contextos. Algo muy importante que yo quiero mencionar es de que en todo el sistema para beneficio de los pueblos indígenas y el cuidado siempre ha sido impuesto, siempre fue diseñado por las personas y nosotros tenemos que seguir ese plan.
lo cual siempre ya sabemos por experiencia que se viene cayendo. Y ahora lo que nosotros como gobiernos territoriales estamos haciendo es diseñar nosotros nuestro trabajo y presentar, y eso debe ser apoyado por los financiadores. Gracias, Olivia. Cinia, te paso la Hola, palabra. sí, muchas gracias. Bueno, aquí es muy importante desde este enfoque de género ver que las mujeres no tienen las mismas, los mismos bienes para poder garantizar un financiamiento o un crédito. Entonces, tiene que ser totalmente diferenciado y enfocado en las posibilidades tanto de las mujeres como de los hombres. Hay ejemplos muy concretos, por ejemplo, de que se están apoyando a mujeres productoras de miel, que se están también apoyando a mujeres que están utilizando en la producción forestal, quienes están haciendo un aprovechamiento forestal sustentable, todos los residuos que quedan de este aprovechamiento, en donde también están trabajando con otras cosas de artesanía. Creo que es fundamental para que se pueda avanzar en esto, entender esta situación de desventaja cultural e histórica que tienen las mujeres y que en base a eso se diseñen financiamientos blandos para ellas, porque no pueden competir en las mismas condiciones. Si no se hace eso, no se va a lograr porque no van a poder responder a estas necesidades. Entonces tiene que ser totalmente diferenciado. Y algo que también quiero enfatizar es que es muy importante que estas financiaciones entren a modelos de adaptación al cambio climático con innovación tecnológica desde las comunidades. Nadie le quiere apostar a esto, nadie quiere invertir en una tecnología, en una innovación tecnológica que esté desarrollándose tanto para la mitigación como para la adaptación. Y si no se impulsan estos procesos y se retoma el conocimiento indígena para lograr esta innovación tecnológica, no va a haber posibilidades de desarrollarla. Entonces, hay que apostarle a esta nueva innovación, pero una innovación basada en lo local y acorde a la cultura de los pueblos. Entonces, bueno, ahí lo dejo, pero hay mucho que trabajar y hay que construir gobernanza. Si no, va a seguir siendo una falacia de que el financiamiento de pueblos indígenas y va a seguir siempre desde una visión de fuera. Muchísimas gracias, Cinia. Tienes toda la razón. Hay mucho trabajo por delante. Hay algunos avances que juntos hemos logrado en torno a estas discusiones, pero falta mucho más. Y por eso le quiero dar un minuto a Karen para que nos dé sus recomendaciones sobre cómo ella, después de hacer este estudio este año sobre los flujos de financiamiento que llegan a los territorios amazónicos y pueblos indígenas, cómo ella mira las circunstancias en las que se están dando este financiamiento y tal vez recomendarnos cómo se puede lograr avanzar y escalar rápidamente en los próximos meses y años. Gracias, Belén. Pues justamente en parte de lo que investigué, estuve analizando un caso de estudio que fue el de Visión Amazonía, que es un proyecto de cooperación internacional, bueno, fundamentado en una política de gobierno colombiano. Y en este, pues me parecía interesante y quizá replicable también para otro tipo de territorios, cómo se dio la interacción con lo que fue, por ejemplo, la Mesa Regional Amazónica como espacio de concertación entre el gobierno y los pueblos indígenas para codiseñar, por ejemplo, lo que fueron las políticas para otorgar los financiamientos a través del programa Visión en Amazonía, específicamente a través de su pilar indígena del programa de Visión Amazonía, ¿no? Entonces, allí digamos que tenían primero un espacio en donde la Mesa Regional Amazónica junto con el programa Visión Amazonía co-crearon estos lineamientos y luego tenían un pilar específico para decir y dice, aportar que el 33% de todo el financiamiento de este programa en general iba a ir destinado para el financiamiento de proyectos netamente de carácter indígena, ¿no? Entonces, pues quizá esto puede ser una práctica replicable hacia otros terrenos a nivel nacional y hacia otros países como instrumento de gobernanza que se dio de forma efectiva. Gracias.
Gracias, Karen, y gracias a todos nuestros panelistas que nos acompañaron hoy. Hoy es el día 5, el último día de esta semana de financiamiento climático y sostenible. Estuvimos hablando, el día de hoy se está hablando sobre la reforma del sistema financiero desde un enfoque de género, de inclusión, de derechos, y nuestro panel estaba dedicado a entender un poco mejor desde un enfoque de derechos indígenas, poblaciones originarias y comunidades, cuáles son estas demandas, estas peticiones, estas incertidumbres, pero a la vez estos logros que se han tenido desde la sociedad civil y desde las organizaciones indígenas frente a avanzar con esta agenda de incidir en el acceso a los recursos y a los derechos en su plena implementación. Así que muchísimas gracias. Gracias a GFLAC por este esfuerzo de juntar a miles de personas para el acceso a esta información. Estamos previos a la COP16, a la cumbre 29 de clima, y desde aquí, desde Quito, Ecuador, sin luz, les mandamos muchísimo cariño y que tengan el mejor desenlace en las próximas horas de este panel. Muchas gracias. Estamos juntos. Muchísimas gracias a nuestros panelistas